posesiones que son legalmente nuestras porque Cristo murió, su sangre ha sido derramada, Él ha sellado el nuevo pacto en su sangre y como creyentes somos coherederos con Él y tenemos una herencia. Legalmente es nuestro, pero es adquirirlo lo que a veces se hace un problema para muchos. Los israelitas salieron de esclavitud en Egipto, eran esclavos en Egipto. Es equivalente a ser esclavo al pecado. Dios mandó al libertador, Moisés nos envió un libertador, Jesucristo, y no somos esclavos del pecado. Ellos salieron de esclavitud a Faraón y caminaron a un lugar llamado la Tierra Prometida. Somos libres de la atadura al pecado y escuchamos sobre las promesas de Dios y aprendemos cómo recibirlas en nuestra vida. Bueno, los israelitas tuvieron que pasar un lugar que se llama el desierto. Era un viaje de 11 días, un vuelo directo, derecho, atravesando el desierto. Pero les tomó 40 largos, miserables, dolorosos años antes de que algunos finalmente entraran. Y la mayoría no entró, ¿saben? De los miles que salieron, casi 1,5 millones, creo que con niños, muy pocos entraron la tierra prometida. Josué, Caleb y algunos de los niños que no tenían la edad de responsabilidad cuando finalmente Dios se hartó con ellos y dijo, no entrarán en la tierra prometida. Y vemos sus historias y movemos la cabeza y pensamos que tonto. Si solo era un viaje de 11 días, ¿cómo les tomó 40 años llegar? Pero debemos despertar y darnos cuenta hoy y realizar que nosotros estamos vagando por la misma montaña una y otra vez mucho tiempo. Mi palabra a usted hoy es que es tiempo de pasar y moverse rápido hacia la tierra prometida. Así que pensaron que sus enemigos eran el problema, que eran los ismaelitas, heveos, jebuseos, cananeos. Todos tenemos nuestros eos. Puede ser el más esposeo, el enojoneo, el vecineo, el enfermadeo, la pobreceo, el malpasadeo. Tenemos los eos y pensamos que son nuestro problema, los sataneos, el diablo. Si esto me dejara aquello. Pero cuando empecé a estudiar muchos años atrás y a buscar en esto, me di cuenta claramente de la Escritura que aprendemos que no eran sus enemigos el problema porque Dios estaba de su lado. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada en este mundo que pueda derrotarnos si Dios está con nosotros. Y Dios estaba de su lado. Él les dijo, si hacen lo que les digo, van a hacer un viaje rápido por el desierto y disfrutar mis promesas. Pero ellos no lo hicieron. No eran los enemigos. No fueron los cananeos, pereceos, los heveos, los enemigos, ni los gigantes de la tierra. Fue su mal pensamiento y sus malas actitudes. Ellos no sabían cómo pensar como Dios quería que pensaran. Y absolutamente usted puede pensar cómo salir de ataduras y a la libertad si piensa como Dios quiere que piense. Es imposible tener victoria y pensar ataduras. Es imposible ser feliz y pensar en tristeza y depresión. Es imposible ser libre del pecado mientras piensa que está atado al pecado. Hay un gran ejemplo de esto en Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, verso 2, Pablo dijo, ¿cómo pueden vivir en el pecado si están muertos a él? La Biblia dice que cuando Cristo murió, morimos en él. Que él tomó el pecado, lo llevó a la cruz. Y que estamos muertos al pecado y vivos a la justicia. ¿Sabe lo que significa? Que una parte de usted, lo que nació de nuevo, no quiere nada con el pecado. Está muerto al pecado. Por eso ahora cuando peca le molesta. Antes de nacer de nuevo no le molestaba, no le importaba, le encantaba y disfrutaba. Pero al nacer de nuevo, ahora tiene nuevos problemas porque no puede cómodamente pecar. Le hace miserable. Y hay una parte de usted que no quiere pecar, pero aún lleva con usted la carne, una mente no renovada, salvaje, emociones sin control y una voluntad terca que Dios y el Espíritu Santo tienen que cambiar.
Ese en la actualidad es el desierto. Nuestra alma, hasta que es renovada por la palabra, es nuestro desierto. Tenemos que aprender a dejar que Dios, que está en el Espíritu, invadir nuestra alma. Él no quiere vivir en este lugarcito del Espíritu, quiere en tu mente, emociones, voluntad, finanzas, relaciones, en tu entretenimiento y finalmente ser visible como una brillante y fuerte luz para que el mundo diga, esa persona tiene algo que yo quiero. Vamos, glorifique a Dios. Y Romanos 6:2 dice, estamos muertos al pecado, pero Romanos 6:11 dice, ahora considérense muertos al pecado y vivos para la justicia. Amo eso porque dice considere, es un proceso de la mente. Y puede decir que Romanos 6:2 dice, está muerto al pecado, pero Romanos 6:11 dice, piense ahora que está muerto al pecado, crea que está muerto al pecado. Y decimos, estoy muerto al pecado, y cantamos coritos de ser libres en Cristo, pero nos da miedo el pecado. Decimos que somos adictos, somos esto y lo otro, no puedo vencer, es duro y no puedo vencer eso. Y quedamos atrapados en un desierto en esa área. Tenemos que pensar como Dios piensa y decir lo que Dios dice. Y eso va a ayudarnos a avanzar a través del desierto y comenzar a vivir en las promesas de Dios. Usted puede controlar su pensar con la ayuda de Dios, con mucha ayuda del Espíritu Santo, depender del Espíritu, puede controlar sus pensamientos, pero no hasta que aprenda en la actualidad a hacer un inventario de sus pensamientos. Yo le llamo pensar acerca de lo que está pensando. Donde la mente va, sigue el hombre. Si no le gusta su vida, vaya a casa, tenga una reunión consigo mismo y piense de qué ha estado pensando. En vez de culpar a los demás, tenga una reunión consigo mismo y pregúntese si es tiempo de que se deshaga de ese pensar súper mal. Amén. Fije su mente y manténgala fija en buenas cosas. Y sabe, una de las más populares, dos de las más populares escrituras creo que las usamos para enseñar acerca de la mente. 2 Corintios 10, 4 y 5, las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas a través de Dios para echar abajo fortalezas, derribando imaginaciones, razonamientos, teorías, llevando cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Así que sabemos que hay una batalla en la mente, malos pensamientos, razonamientos, teorías, que no están de acuerdo con la palabra, y la Biblia nos da responsabilidad de localizarlos y echarlos abajo. Y realmente no es nuestra responsabilidad solos, porque cuando comienza a depender del Espíritu Santo y dice, Señor, ayúdame a que yo esté al tanto cuando pienso mal. Solo ore, Dios, hazme consciente cada vez que piense malos pensamientos. No me dejes estar ahí sentado pensando idioteces. Hazme saber cuando piense malos pensamientos. Y al comenzar a orar de esa manera, empezará a realizar, yo no necesito pensar así. No debería pensar eso. Eso no está en orden con la palabra. Y la forma en que las fortalezas en la mente se derriban es siendo diligentes estudiantes de la palabra de Dios, lo cual es parte de lo que hacen aquí hoy. Les aplaudo porque sacaron un viernes. Digo, viernes social. La semana de trabajo acabó y pudieron hacer muchas cosas. Pudieron haber estado gastando el cheque en algo que no iba a hacerles bien, o pudo haber estado en otro lugar donde no tenía que estar, o se pudo quedar en la casa, en el sofá, cansado. Pero está aquí, acá, miles de ustedes, hasta allá arriba en el edificio, estudiando la palabra de Dios y adorando. Les aplaudo. Pero también tengo que decirles, y no es para desanimarles, que esto no es suficiente para que caminen en victoria. Tiene que levantarse y estudiar en la mañana. También orar más, adorar más. Ir a la iglesia al otro día, quizás ir a una iglesia al otro, ir a otra semana a la iglesia, ver el programa los 5 días de la semana. Programe mensajes en su iPad, reciba un devocional en el celular, estudie la palabra. Pronto verá que pensará completamente diferente. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no os conforméis a este mundo, sino sed transformados, completamente cambiados por la entera renovación de la mente, a fin de probar para sí mismo
cuál es la buena, perfecta y aceptable voluntad de Dios. Gracias, y yo les amo. Jeremías 4:14 dice: ¿por cuánto tiempo morarán pensamientos grandemente ofensivos en usted? Y amo eso. Jeremías 4:14: ¿por cuánto tiempo grandemente ofensivos pensamientos morarán en usted? Lo primero que localicé y que sentí, ese fue el problema de los israelitas, que contribuyó a que tardaran tanto en tener victoria, y la razón por la que muchos nunca tuvieron victoria. Y ahora saben, tristemente hay muchas personas que creen en Jesús y que irán al cielo, pero nunca disfrutarán victoria en la tierra. ¿Sabía eso? No tiene que tener victoria para ir al cielo, es salvo por la sangre de Cristo. Pero disfrutar la jornada, para eso hay que tener victoria. Y pienso que para ser testigos a otros, tienen que ver que Dios obra en su vida. Amén. Así que lo primero que noté es que hicieron algo donde no tenían positividad de visión del futuro. Hablaban siempre del pasado. Pensaban que su pasado dictaba su futuro. Y estoy aquí para decirles que no importa lo que haya sucedido en el pasado. No importa lo que suceda en su vida ahora. Eso no tiene poder para estorbarle en que tenga un asombroso e increíble futuro si aprende a ver todo en el Espíritu. La Biblia dice en Isaías 11 que Jesús no miraba ni decidía cosas por el oír del oído ni por la vista del ojo. Él veía con ojos espirituales y oía con oídos espirituales. Y todos tenemos oídos en la cabeza y ojos en la cabeza, pero también los tenemos espiritualmente. Con los naturales vemos lo que pasa alrededor, vemos lo que pasa en la vida, pero con los ojos espirituales vemos lo que no se puede ver con estos. Vemos con una actitud de fe y decimos: Dios dice que tengo un buen futuro y yo creo que puedo tener un buen futuro. Recientemente estaba en un Starbucks en el estado de Utah. Una mujer me reconoció y comenzó a hablar conmigo un poquito y dijo: le escribí a su ministerio, les conté mis problemas y así sucesivamente, y empezó a contarme sus problemas. Dijo: sí, le cuento que mira, en mi vida todos me han tirado bajo el autobús. Y claro, yo no le dije esto a ella porque no quería herirle, pero cuando salí pensé: bueno, señora, a mí también me tiraron, pero yo manejo el autobús. Amén. Bueno, y ella se detuvo al decir: me tiraron debajo del autobús. Y les cuento que ella estará sentada contándole a otros la misma triste historia de aquí a 1 año, 5 años, 10 años por igual, solo que su historia se hará más y más amarga y sonará peor y peor, porque ella no tenía esperanza de cambio en su vida. Y traté de decirle un poco a ella: mira, Dios puede cambiar cosas, confía en Dios, créele a Dios. Todo lo que salía era una excusa o un caso especial, porque el caso de ella era especial, no era como cualquier otro caso, no había nadie que había tenido algo tan malo. A ella la tiraron bajo el autobús y las 4 ruedas las tenía arriba y ella no tenía intención de salirse de ahí. Bueno, yo decidí manejar el autobús. Y usted puede hacer lo mismo. Pero déjeme decirle algo, esto no es algo que otro decide por usted. Esto es algo que usted decide hacer. Y me gustaría que viéramos el ejemplo de Génesis capítulo 13. Vemos un hombre, Abraham, quien perdió todo, y él terminó con más de lo que perdió. Y sabe que en la economía de Dios puede perder cada cosa que usted tenga. Y si aprende a mirar con el ojo de la fe, puede terminar con más de lo que perdió. Job perdió todo, terribles pruebas tuvo, y al final Dios le dio el doble de lo que él perdió. Abraham bendijo a su sobrino Lot al
compartir lo que tenía con él. Y entonces ambos se hicieron tan prósperos que tuvieron tanto ganado, empleados que no se llevaban, los empleados no se llevaban. Y así que Abraham fue donde Lot, tomó la iniciativa, quería ser el pacificador y le dijo: te ruego que no haya contienda entre nosotros. Tú decides qué parte de la tierra quieres y yo tomaré lo que tú no tomes. Y yo pienso que es asombroso y humilde esa actitud. Porque yo hubiera dicho: yo voy a tomar primero lo que yo quiero y a ti lo que te sobre, porque tú no tendrías nada si no te lo hubiera dado. Pero Abraham obviamente era un hombre piadoso. Probablemente una de las razones por las que Dios pudo hacer un pacto con él y usarle como lo hizo. Y claro, si lee el capítulo 13, Lot escogió la mejor porción del valle del Jordán para sí, y Abraham tuvo que tomar lo que sobró. Así que no estaba muy bien todo. Pero en el verso 14 dice: el Señor le dijo a Abraham, después que Lot le dejó: levanta tus ojos y mira desde el lugar donde estás, al norte y sur, este y oeste, a la tierra que tú ves, yo te la daré a ti y tu posteridad. Y en el verso 17 dice: levántate y atraviesa la tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la daré a ti. Así que dice dos cosas aquí, ambas igualmente importantes. Primero, mira norte, sur, este y oeste, y todo lo que tú puedes ver, yo te lo daré. Ahora, él obviamente le decía que mirara con ojos naturales, pero creo que Dios quiere decirte a ti hoy: mira el futuro y que tú ves por fe para tu vida. ¿Puedes verte fuera de deuda? ¿Puedes verte siendo dueño de tu casa? ¿Puedes verte con un carro nuevo? ¿Puedes verte con un mejor trabajo? ¿Puedes verte siendo una bendición a muchas personas? ¿Puedes verte viviendo tu sueño? Lo que sea ese sueño, siempre que sea el sueño de Dios también, puedes vivir ese sueño. Puedes verlo. Si no lo puedes ver, nunca lo tendrás. Y él dijo entonces: y lo que tú veas, a ti te lo daré. Ahora tú ve y camina, tómalo. Eso significa que tienes que tener acción. Yo tuve un sueño de Dios de predicar el evangelio. Era algo que Dios hizo nacer en mi corazón la primera vez que oí una enseñanza en cassette en el 76. Y yo estaba tan asombrada que alguien podía tomar una escritura del libro de Marcos y predicar por 1 hora y retener la atención de la gente. Y un deseo ardiente entró en mí de predicar el evangelio por el mundo, lo cual era ridículo considerando donde yo estaba, así que era de Dios. Porque digamos que yo era la última candidata para hacer esto. Así que Dios pondrá las cosas en tu corazón que no tienen sentido en tu mente. Por eso no puede vivir sin una mente renovada. Tiene que vivir en el Espíritu. Dios le mostrará cosas que son posibilidades para usted. Pero cuando lee la palabra, tiene que tomarla para usted, no como para un grupo especial de gente especial. Si cada promesa en la palabra es para usted, todas son para usted. Dios quiere bendecirle, Dios quiere promoverle,
Dios quiere levantarle, Dios quiere usarle, Dios quiere sanarle. Amén. Pero tiene que verlo. Y no puede esperar a verlo con estos ojos antes de creerlo. Tiene que verlo con ojos espirituales y eventualmente lo verá con estos. Yo vivo en Missouri, el estado llamado Enséñame. Bueno, en la economía de Dios tiene que creer primero, verlo con el ojo de la fe y eventualmente lo verá en el espíritu. Pero también, aunque por fe yo reclamo lo que creo que Dios ha hablado sobre mí, me ha dado, yo reclamo las promesas como mías, aún tengo que ir y poseer esa tierra. Ahora, la palabra poseer es interesante porque si la estudia significa desposeer a los presentes ocupantes y luego tomar la tierra. Así que habían enemigos en la tierra prometida y ellos no querían tratar con enemigos. Así que no querían entrar. Querían dar vueltas y vueltas esperando que Dios hiciera algo acerca de los enemigos antes de entrar. Y Dios les había dicho que entraran. Y hay algo interesante aquí. Actualmente, en 2 años, llegaron a la frontera de la tierra prometida. Y si les llevara a Deuteronomio capítulo 1, y vamos a ir ahí ahora, Deuteronomio capítulo 1 por un segundo. Deuteronomio capítulo 1. Verso 20. Y yo les dije, han llegado a los montes de los amorreos que el Señor les da. Es Moisés hablando. He aquí el Señor vuestro Dios ha puesto la tierra delante de ustedes, suban y posean. Y el Señor, el Dios de vuestros padres, les dijo, no teman ni desmayen. Entonces se acercaron a mí y dijeron, enviemos hombres delante de nosotros que revisen la tierra para que traigan una palabra y reporte si debemos subir y a cuáles ciudades. Y esto me agradó y tomé 12 hombres y les envié. Esto es lo que llamamos los 2 espías que subieron a revisar la tierra. Y de seguro, verso 25, tomaron del fruto de la tierra en sus manos y lo bajaron y lo mostraron diciendo es una buena tierra que el Señor nos da. Ve al verso 26, pero ustedes no subían. Sino que se rebelaron contra el mandamiento del Señor. Ahora, yo no tengo tiempo para revisar esto, pero después decidieron, ahora sí vamos a subir. Y Dios dijo, no traten de subir ahora, porque ahora no estoy con ustedes. Debieron subir cuando les dije. Así que entonces, en la frontera de la tierra prometida, cuando Dios les dice, ahora es el tiempo de subir y poseer, no querían entrar, se rebelaron contra el Señor y vagaron por otros 38 años. En el desierto, y muchos murieron allá afuera, y quiero enseñarles una lección. Cuando Dios te dice es el tiempo de tratar con algo, cuando Dios dice es tiempo de tratar con algo, entonces hay una unción en eso para tratar con ello ahí. Y no puede demorarlo a un tiempo conveniente, a un tiempo cuando piense que va a ser más fácil, a un tiempo cuando siente que está listo, porque entonces quizás decida, bueno, estoy cansada de no tratar con esto, ahora sí, y quizás se encuentre que Dios no está ungiéndolo en ese tiempo. Tenemos que aprender que cuando Dios toca cosas en la vida de uno,
tenemos que tomarlo en serio. Si usted sabe que Dios trata con su mala actitud, trate con eso. Si sabe que Dios está tratando acerca de la falta de perdón, trate con eso. No haga una excusa acerca de que es duro perdonar. Le voy a contar algo. Odiar es duro. Es